Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar la clase de segundo de bachillerato. El tema a tratar hoy es la presión atmosférica. ¿Qué es en sí la presión atmosférica? Esta es la fuerza que ejerce el aire sobre todo lo que está en lo que es la superficie de la Tierra. Aunque no lo veamos, el aire tiene masa y peso, y al estar alrededor de nosotros empuja constantemente a nuestro cuerpo, ya sea objetos, el suelo, el agua, las casas, todo, absolutamente todo. Vivimos en el fondo de un océano de aire y ese aire presiona desde arriba hacia abajo y en todas las direcciones. Una idea clave es que presión es igual a fuerza sobre superficie. Recordemos esto, presión igual a fuerza sobre superficie. Cuanto más aire hay encima de un lugar, mayor será nuestra presión. En sí, ¿por qué existe lo que es la presión atmosférica? Esta presión existe ya sea porque la Tierra tiene gravedad. La gravedad atrae el aire hacia lo que es la superficie y las capas de aire superiores empujan a las que son inferiores. Es decir, las capas de aire de arriba presionan las de abajo y estas a su vez presionan la superficie terrestre. Un ejemplo sencillo sería imaginar una pila de libros. El libro de abajo soporta el peso de todos, ¿verdad? Y de la misma forma, el aire cercano al suelo soporta el aire de lo que está en sí. En sí, la presión atmosférica se siente. Normalmente no la sentimos, pero nuestro cuerpo también ejerce lo que es presión hacia afuera. Es decir, existe un equilibrio entre lo que es la presión interna y la externa. Pero si lo notamos en algunas situaciones, por ejemplo, cuando subimos lo que es una montaña, en un avión a lo que despega, cuando estamos en una cima, y al bucear o subir rápido de lo que es la altura. La presión atmosférica y lo que es la altura, es decir, alta o mayor sería menor presión atmosférica. Es decir, esto en sí ocurre cuando hay menos cantidad de aire encima. El aire está más liviano y menos en sí comprimido. En su comparación, es decir, el nivel del mar, en la presión es alta. En las montañas la presión es baja. Y en los aviones la presión es mucho más baja. Por eso hay ejemplos cotidianos. Puede ser, en los lugares altos el agua hierve a menor temperatura. Y esto puede cortar más lo que es respirar. Algunas personas sienten mareo y dolor de cabeza. Es decir, digamos cuando vamos a lo que es la sierra y se nos bajo la presión. Esto sería algo de lo que es la presión atmosférica. ¿Cómo se mide en sí lo que es la presión atmosférica? La presión atmosférica se mide en un instrumento llamado el barómetro. Y las unidades comunes son el pascal, que es la unidad del sistema internacional, PA, y hectopascal, HPA, que es muy usada en lo que es la meteorología. Y en la atmósfera, que está en ATM, se refiere a lo más común que podemos ver, es decir, a nivel del mar. Esto sería la presión normal, que equivale a un ATM. En sí, lo que es la presión atmosférica está muy relacionada a lo que es el estado del tiempo. Es decir, alta presión, el aire es más estable, cielos despejados y hay un buen clima en la alta presión. Y si decimos baja presión, el aire asciende, hay formación de nubes, hay lluvias, tormentas y mal tiempo. Por eso, en los mapas del clima siempre aparecen zonas más altas o bajas con baja presión. Aquí hay una importancia en sí de lo que sería la presión atmosférica. En esta presión es importante porque permite que podamos respirar, incluye lo que sería el clima, afecta a los seres vivos y es la clave de la meteorología. Esto nos permite ver fenómenos como lo que es el viento. El viento produce lo que es aire y se mueve en zonas con alta presión o presión baja. Podemos así preguntarnos, la pregunta para la clase sería,
¿El aire pesa? Pues sí, el aire tiene masa, peso, aunque nosotros no lo podamos ver. ¿Por qué no sentimos lo que es la presión atmosférica? Porque nuestro cuerpo está en sí acostumbrado y existe un equilibrio con lo que es la presión interna. ¿Dónde hay más presión? ¿En una montaña o a nivel del mar? Se dice que al nivel del mar hay mucha más presión. ¿Qué instrumento se mide la presión atmosférica? Recordemos que es el barómetro. El barómetro es lo que utilizamos para medir el funcionamiento que se basa en la experiencia de la realización del físico E. Torricelli. Él lo utiliza para medir lo que es la presión atmosférica. Bien, decimos que la capa de aire que nos rodea en sí, toda la Tierra, la atmósfera, es la que ejerce la fuerza para unidad de superficie sobre los cuerpos que se encuentran en la interior de la presión atmosférica. Este físico pues tuvo una longitud llena de mercurio donde introdujo boca abajo una cubeta que también contenía mercurio y comprobó lo que es el tubo que no se vació por completo, sino que en su interior quedaron 760 milímetros de mercurio. Este mercurio dio un cociente total, por lo que la presión del aire en su mercurio de la cubeta lo impide, es decir, la altura de la columna no tuvo equivale a la presión atmosférica. Bien, entonces, para que quede claro lo que es la presión atmosférica, lo que varía con una altitud respecto a lo que sería el nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión es menor, ya que disminuye la longitud del aire, lo que hay encima de nosotros, pues. Es decir, bien, nosotros vivimos rodeados de aire, ¿verdad? El aire está por todos lados, arriba, abajo, en los costados, a todo nuestro alrededor. Ese aire no está flotando porque sí, está ahí porque la gravedad de la Tierra lo mantiene cerca de la superficie. Ahora, todo ese aire que está arriba de nuestro, ¿qué hace? Nos empuja, ¿verdad? No nos aplasta tranquilos, pero ejerce una fuerza constante. Y esa fuerza es lo que lo llamamos la presión atmosférica. Imaginemos que estamos debajo de una pila de almohadas. No pesa tanto como los libros, pero igual se siente su peso, ¿verdad? Bueno, el aire es parecido. Es liviano, pero hay muchísimo, o sea, termina en sí presionándonos a nosotros. Entonces, como tarea para la casa tenemos, ¿qué es la presión atmosférica? La fuerza del viento sobre la tierra, la cantidad de oxígeno en el aire, la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre y la temperatura de ambiente. ¿Por qué la presión atmosférica disminuye a lo que aumenta la altura? Porque el aire se vuelve más caliente, porque hay más gases, porque hay menos cantidad de aire sobre nosotros, o porque la gravedad desaparece.
Con pregunta 3. ¿Qué instrumento se utiliza para medir lo que es la presión atmosférica? Bien, chicos, entonces sabemos pues que el aire pesa, sí. ¿Hay presión más en la montaña o a nivel del mar? A nivel del mar. La presión atmosférica influye en sí en lo que sería el clima, por supuesto. ¿Lo sentimos todo el tiempo? No, porque nuestro cuerpo en sí se adapta. Entonces, todo lo que nos veamos, el aire está siempre empujando, gracias a lo que sería la presión, que no podemos explicar de lo que sería el clima, la respiración, el viento y muchos fenómenos cotidianos. La presión atmosférica no es algo lejano, está actuando ahora mismo sobre nosotros.